Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver lenguaje simbólico matemático. Lo que vamos a hacer es traducir expresiones en lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje habitual. Lo vamos a escribir con símbolos matemáticos. Esto nos va a servir más adelante para resolver problemas traduciendo esos problemas a ecuaciones y a partir de las ecuaciones obtener las incógnitas del problema. Pero primero vamos a empezar a ver cómo se traducen estas primeras expresiones. Por ejemplo, cuando yo hablo de un número en general, lo escribimos con una letra, como ya sabemos. La que vamos a usar por ahora va a ser la X, la que casi siempre se usa para expresar números desconocidos. Entonces, cuando uno dice, bueno, si tenemos un número que no conocemos, le ponemos una X. Si necesitamos otro número distinto, le vamos a poner otra letra en la misma ecuación. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar siempre con una sola incógnita. Si yo quiero calcular el doble de ese número, ¿cómo lo escribo en forma matemática? En forma coloquial lo digo así, pero ¿cómo lo escribo en forma matemática? El doble de un número se obtiene multiplicando el número por 2. Por ejemplo, si yo quiero el doble de 3, para obtener el doble de 3 lo que hago es multiplicar al número por 2. Y ahí obtengo el doble de 3. Si quiero hacer el doble de 5, lo que hago es al número multiplicarlo por 2. Pero si yo este número no sé quién es, si en lugar de ser 3 o de ser 5 es un número desconocido, yo directamente lo puedo reemplazar por X. Entonces, esta es la expresión general para el doble de un número desconocido. O sea que si yo quiero escribir el doble de un número desconocido, lo podría escribir de esta manera. 2 por X, porque yo llamé a X como al número desconocido. También podría ser, si quieren, 2 por Y o 2 por A. Pero bueno, nosotros estamos trabajando por ahora con X, ¿sí? ¿Qué pasa si digo el triple de un número? Por ejemplo, el triple de 6 lo vamos a obtener haciendo 3 veces 6. 3 por 6, ¿no? El triple de 8 lo hago haciendo 3 por 8. Multiplico al 8 por 3. Cuando no sé cuánto vale ese número no sé cuánto vale, entonces le voy a poner X. Por lo tanto, esta sería la expresión para obtener el triple de un número desconocido que no sé quién es. Entonces, el triple de un número en general se expresa como 3 por X. ¿Cómo escribo la mitad de un número? Bueno, la mitad de un número se obtiene dividiendo al número por 2, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer la mitad de 12, digo, bueno, 12 dividido 2 me da 6. Si quiero la mitad de 24, 24 dividido 2 me da la mitad de 24 y así sucesivamente. Ahora, si yo no sé cuánto vale ese número, lo reemplazo por X, entonces esta será la expresión general de la mitad de un número, X dividido 2. ¿Sí? Esto también se puede escribir como X sobre 2. Acuérdense que la raya de fracción significa dividido. O también se puede escribir como un medio por X. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante. Por ahora vamos a utilizar esta forma de escribirlo nada más. Esto no lo vamos a tomar en cuenta este año, ¿sí? La tercera parte de un número es al número dividirlo entre 3. ¿Sí? La tercera parte es de algo que tengo. Yo lo parto en 3 y obtengo la tercera parte. Entonces, al número lo divido por 3 y ahí obtengo la tercera parte. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, en el caso de los múltiplos, digo, bueno, hasta acá sería el triple. ¿Cómo sería el cuádruple de un número? Es 4 por el número. El quíntuple de un número, 5 por el número. El sextuple de un número, 6 por el número. Y en el caso de las particiones, la mitad de un número sería así, la tercera parte sería así, la cuarta parte sería dividido 4, la cuarta parte sería X dividido 4, la quinta parte sería X dividido 5, etc. ¿Sí?
acá, el siguiente de un número, el siguiente o el consecutivo de un número. Si yo tengo el 4, por ejemplo, el siguiente de 4 es 5. Para obtener el 5, ¿yo qué le hago al 4? Le voy a agregar 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de siguiente o consecutivo, siempre trabajamos o en números enteros o naturales, ¿no? No tiene sentido hablar de siguiente en otro campo numérico. Solamente en los naturales o en los enteros podemos hablar de siguiente. Y el siguiente es justamente agregándole una unidad al número. Y así obtengo el 5. Entonces, cuando yo no sé cuánto vale ese número, si yo no sé cuánto vale ese número, le ponemos X. Acá obviamente ya sacamos el 5 porque esto ya no me da 5. Entonces, esta expresión es la expresión para el siguiente de un número. Al número le agrego 1. Fíjense que dice el siguiente o el consecutivo. Estas dos expresiones son equivalentes. Puede decir el siguiente de un número o puede decir el consecutivo de un número, y ambas expresiones están representando esta expresión matemática, ¿sí? Esta expresión matemática significa cualquiera de las dos cosas. Lo puedo decir de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? El anterior de un número es un número antes del que tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el 4, ¿cuál sería un número anterior? El 3. Lo que le hago al 4 es restarle 1. Entonces, acá adelante, en lugar de poner 4, ponemos X, cualquier número. Entonces esa es la expresión para obtener el anterior del número X. Si yo tengo X, a esa X, cuando tenga el valor del número, le saco 1. Y ahí obtengo el anterior. Entonces la expresión para el anterior de un número es X menos 1. ¿Sí? La diferencia entre un número y 7. Para hallar la diferencia entre dos números, lo que hacemos es, por ejemplo, si yo les digo la diferencia entre 10 y 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? Y ustedes me dicen 7. ¿Qué cuenta hago entre esos dos números para obtener esa diferencia? Resto. Hago 10 menos 3 y me da 7. Entonces, cuando se habla de diferencia entre dos números o entre dos expresiones, es lo mismo, esto es sinónimo de decir la resta entre esos dos números o esas dos expresiones. Entonces, en este caso sería X menos 7, por ejemplo, porque dice la diferencia entre un número desconocido, que sería X, y el número 7. Entonces, resto al número que no sé quién es, le resto 7 y ahí voy a obtener la diferencia. Por ejemplo, si el número es 10, 10 menos 7 me da 3. Si el número es 8, 8 menos 1 me da 8 menos 7 me da 1. Si el número es 20, 20 menos 7 me da 13, y así sucesivamente. Generalmente se pone adelante el primero, adelante el más grande y atrás el más chico. Cuando está escrito así, se pone primero el primero que aparece y segundo el segundo que aparece. ¿Sí? Acá, el doble de la suma entre un número y 3. Bueno, acá ya vamos, a partir de acá estamos escribiendo ya no solo una operación, sino que ya estamos escribiendo más de una operación. Fíjense que aparece el doble y que aparece una suma. ¿Sí? Es el doble de la suma. Hay una suma ahí entre dos cosas. ¿Entre qué cosas? Entre un número, que no sé quién es, y el número 3. Pero me dice que es el doble de toda esa suma. Es el doble de la suma. Es el doble de todo esto. Entonces, a todo esto hay que multiplicarlo por 2. Pero si yo lo dejo escrito así, el único que queda multiplicado por 2 acá es el 3. Y lo que tiene que quedar multiplicado por 2 es todo. Por lo tanto, acá hay que poner un paréntesis. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero traducir algo al lenguaje matemático y quiero que haya un orden determinado en las operaciones, necesito utilizar los paréntesis cuando es necesario. ¿Sí? El 2 puede estar adelante o puede estar atrás en este caso. Mientras esté el paréntesis es indistinto porque voy a calcular el doble. ¿Ven? Que acá el doble está primero, pero no importa. En este caso es lo mismo ponerlo adelante o ponerlo atrás porque el orden de los factores no va a alterar el producto. Lo que sí es muy importante es colocar el paréntesis. No es lo mismo esto que esto, obviamente, ¿no? Si yo lo escribo sin el paréntesis, estoy multiplicando por 2 a la X nada más. Y no es lo que está diciendo esto que está acá. ¿Sí?
Ahora, miren el de abajo. El de abajo parecen iguales. Parecen nada más. Hay una sola diferencia. Este acá tiene una coma. Y este acá no la tiene. ¿Sí? La coma, como pasa en el lenguaje habitual, cambia absolutamente el sentido de lo que uno está expresando, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta. Si alguien pregunta, ¿tenés que trabajar mañana o podés ayudarme? Si uno contesta, no, puedo, si le pone una coma, está diciendo que no tiene que trabajar y que puede ir a ayudarla. Pero si uno pone no puedo sin coma, significa que no puede ir a ayudarla. Entonces una coma obviamente cambia totalmente el sentido de la respuesta. ¿Sí? Bueno, acá sucede lo mismo. Cuando yo tengo una coma, ¿sí? Cambia absolutamente el sentido, aunque parezca que es prácticamente lo mismo. ¿Y cuál es el sentido? ¿Qué es lo que cambia en esto? ¿Sí? Yo digo, el doble de, cuando no hay coma, cuando no hay una pausa, la pausa estaría acá al final, ¿no? Porque ahí habría un punto. El doble de abarca hasta donde encuentren la primer pausa. Entonces, el doble de todo esto está diciendo. El doble de un número aumentado en 3 unidades. En cambio acá me está diciendo el doble de un número nada más, porque hay una pausa. Entonces es el doble de un número y aparte aumentado en 3. ¿Sí? Aumentado significa sumar. Aumentar en 3 unidades es lo mismo que sumar 3 unidades. ¿Sí? Entonces, en este caso está diciendo el doble de todo esto, el número aumentado en 3, fíjense que es otra manera de escribir lo mismo que escribí arriba, ¿no? Pero está dicho de otra forma. Y esto, en cambio, como corta acá, el doble llega hasta un número nada más. Es el doble de un número solamente. Entonces, primero multiplico por 2 al número y aparte lo aumento en 3. Fíjense que al no poner el paréntesis pasa lo que está diciendo acá. Primero multiplico por 2 al número y después lo aumento en 3. ¿Sí? Tengan cuidado cuando hay una coma, sobre todo cuando aparece como el doble de algo, el triple de algo, la mitad de algo o la tercera parte de algo, ustedes tienen que fijarse hasta dónde llega eso, ¿sí? También puede aparecer, por ejemplo, el cubo de, por ejemplo así, el cubo de un número disminuido en 5. Disminuido significa menos, si es una resta. Entonces es el cubo de, el cubo era elevar a la 3, ¿sí? ¿Y hasta dónde llego? Hasta acá. Si acá está la pausa, es el cubo de todo esto, hasta acá. Entonces, encierro entre paréntesis el número desconocido, un número, esto es, en lugar de escribir número, lo escribo así, disminuido en 5, disminuyo el número en 5, es x menos 5, esto, ¿no? Y el cubo sería todo esto al cubo, así. Yo elevo al cubo. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, también podemos trabajar con raíces, por ejemplo. A ver, la raíz cúbica o cuadrada. Vamos a hacer la raíz cuadrada de un número, de un número aumentado, vamos a ponerle una coma acá, aumentado en 3. Bueno, acá sí, en realidad la coma hace que cambie también el aumentado por aumentada. Fíjense, al poner una coma, la raíz cuadrada está abarcando solamente al número. Entonces me quedaría así, la raíz cuadrada del número. Fíjense este aumentada, ¿por qué va con A? Porque es la raíz aumentada. ¿Sí? A toda la raíz la aumento en 3 unidades. Si acá no hubiera estado la coma, yo tendría que haber puesto acá aumentado. Porque el que está aumentado es el número. O sea, la raíz cuadrada abarcaría, en ese caso,
todo esto hasta acá. Entonces, por eso tiene que concordar el verbo, ¿sí? En realidad este es un participio, pero tiene que concordar esto en género con el sustantivo al cual está modificando, ¿sí? Entonces, número es masculino, esto va en masculino, ¿sí? Pero en este caso, bueno, como hay una coma, esto no es así, esto es hasta acá, ¿sí? Y ahí también nos podemos dar cuenta a quién está afectando en este caso en particular, porque, bueno, cambia el género, pero en general eso no pasa, por eso hay que tener cuidado con el tema de la coma, ¿sí? Bueno, y acá les dejo como una especie de resumen en donde aparecen los sinónimos de estas palabras, lo que significan cuando están escritas en forma coloquial. Por ejemplo, aumentado es sinónimo de sumar. Entonces, por eso nosotros poníamos que cuando decía un número aumentado en tanto, poníamos más, ¿no? Disminuido es sinónimo de restar. Diferencia entre dos números es sinónimo de resta entre dos números. Producto muchas veces puede aparecer, por ejemplo, el producto entre un número y 4. Esto también puede hacer que aparezca el producto entre 3 y 2. ¿Sí? También puede aparecer entre un número y 4, por ejemplo. ¿Qué significa x por 4? ¿Sí? El producto es la multiplicación. Es sinónimo de multiplicación entre dos números. ¿Sí? Y el cociente es sinónimo de división. Cuando yo hablo de cociente entre dos números, es sinónimo de decir, de dividir esos dos números. Si yo digo el cociente entre un número y 8, yo lo que estoy haciendo es haciendo esta cuenta. Es otra forma de escribir a la división. El cociente es un sinónimo de división, ¿sí? Bueno, espero hayan entendido. Nos vemos la próxima clase.